La libertad no se regala, la libertad se conquista todos los días. La Constitución está conformada para que nadie tenga la suma del poder. Está estructurada de tal forma de que los ciudadanos podamos reclamar. Si todos los jueces piensan de la misma manera, no estamos hablando de una república. Sí. Estamos hablando de otra cosa. Exigirle a la dirigencia política, a la dirigencia institucional, que cumpla sus funciones de acuerdo como está en la Constitución. Bienvenidos a una nueva entrega de Andino Streaming. Hoy, segundo episodio de este nuevo ciclo, Ciudadanía y República, donde intentamos traer al llano un poco lo que es el Poder Judicial y esta vinculación que tiene con el pueblo. Como en el primer episodio y como en todos los que vienen, me acompaña el doctor José Valerio. Doctor, un gusto de nuevo. Facundo, muchas gracias. Gracias por la invitación a participar de este ciclo. Bueno, nos volvemos a encontrar. Habíamos adelantado algo la semana pasada. Vamos a hablar de lo que yo y el general de la gente, división de poderes, y usted hace la aclaración de separación de poderes. Si quiere, arrancamos por ahí. ¿Por qué para usted es separación y no división de poderes? Bueno, el concepto, la idea de división de poderes es un poder ya constituido. Muy del proceso europeo, frente a las monarquías constituidas, a los estados constituidos, se planteaba dividir el poder. Entonces, lo que se planteaba era que el monarca no tuviera todo el poder. Entonces, en esa idea, el poder es único. En cambio, en la separación de poderes es al revés. La idea es que el soberano no es el monarca, el soberano no es el parlamento en el proceso europeo, sino que el soberano es el pueblo. La soberanía popular, la ateniense. Y entonces el poder es como diría Erich Fromm, el poder se entiende como dominio propio de la monarquía, por eso tiene súbdito, o el poder como competencia, capacidad, funciones. Y entonces acá hablamos de separación de poderes. Entonces esa capacidad que tienen los funcionarios que se le otorga esa competencia se distribuyen entre distintos órganos para que ejerzan esas funciones. Por eso es separación de poder, porque es separación de funciones. En cambio, cuando hablamos de división de poderes, es porque estamos pensando en el poder único, en el poder del soberano, el poder del Estado, no del pueblo. Y entonces queremos dividirlo para que no esté todo junto, porque tenemos la idea de que el poder es uno solo. Y cada uno de nosotros tiene poder. Bueno, volvemos a un concepto que tratamos la semana pasada, esto de las élites conduciendo los destinos de la población y no a la inversa, que el pueblo a través de sus representantes se autorregula, podemos decir. Y en la práctica, usted que es miembro de uno de estos poderes, ¿se cumple esta separación de poderes? Bueno, la Constitución nuestra tiene establecida la separación de poderes, está conformada con la separación de poderes. Sí, digo, más allá de lo que está escrito, ¿no? No, obviamente. Pero esto es como todas las cosas en la vida. Hay que trabajarla todos los días. Por eso es tan importante el ciudadano y por eso es tan importante esto que estamos tratando. Porque el ciudadano es la garantía máxima de que esa separación de poderes siga existiendo y se cumpla como está establecido en la Constitución. Todos los días hay que exigirla. Es como la libertad. La libertad no se regala, la libertad se conquista todos los días, con cada acto, con cada acción, con cada forma de entender y proceder en cada cuestión que tenemos en nuestra vida. Lo mismo ocurre con esto. ¿Y qué herramientas tenemos nosotros como ciudadanos para garantizar esta soberanía? Tenemos muchas herramientas, pero la principal herramienta que tenemos es el voto. En el caso del juicio por jurado, que ya hemos charlado algo, es ejercer la función de juzgar, pero además interiorizarse, aprender cómo funciona el sistema, no como expertos abogados, como expertos políticos, saber cómo funciona para exigir que su funcionamiento sea como está establecido en la Constitución. La Constitución está conformada para que nadie tenga la suma del poder. Está estructurada de tal forma de que los ciudadanos podamos reclamar. El Poder Judicial, por ejemplo, tiene la atribución de controlar las leyes, cuando se los reclaman, a ver si han sido sancionadas de acuerdo a la Constitución, o los actos del Ejecutivo, los decretos del Ejecutivo, si están de acuerdo a la Constitución. Esa es una forma, el ciudadano puede ejercer.
como lo puede ejercer cada vez que vota y va optando por las posiciones, pero además exigirle a la dirigencia política, a la dirigencia institucional que cumpla sus funciones de acuerdo como está en la Constitución. Para eso tiene que prepararse. Todos los días, todos nos preparamos para ejercer como ciudadanos. Ahora, este ejercicio de la soberanía ciudadana en el Ejecutivo es directa, ¿no? A través del voto, usted lo decía. Ahora, para el Poder Judicial, podemos decir que es más indirecta. O sea, nosotros no elegimos a los jueces a través del voto. Hay algunos países que sí lo hacen, acá en Argentina no sucede. Y más allá de que usted decía, el control, podemos presentar algún recurso por alguna acción que creemos inconstitucional, pero es más indirecto la relación entre la ciudadanía y el Poder Judicial. Y la relación es indirecta, salvo en el juicio por jurado, donde ejerce la función al dictar el veredicto. Esto es muy importante. Pero también el reclamar el funcionamiento del Poder Judicial, no solamente del Poder Ejecutivo. Los poderes son distintos. Entonces, cuando nosotros hablamos de separación de poderes, primero tenemos que tener en cuenta que quien representa la voluntad del pueblo para tomar las decisiones, cuáles son las reglas, es el Poder Legislativo, sea el Congreso de la Nación o la legislatura en la provincia. El Consejo en el caso de los municipios. Exactamente, en el caso de los municipios, los consejos deliberantes, los concejales. ¿Qué es importante de esto? Saber que en ese lugar se toman las decisiones de cuáles son las reglas en las cuales nos vamos a manejar. Por eso es tan importante saber qué es lo que proponen los distintos candidatos, saber cómo es la conformación ideológica, conceptual y de procedimiento de la dirigencia que va a ser propuesta, va a ser electa por el pueblo. Después, el Poder Ejecutivo es unipersonal, así como la legislatura, por ejemplo, en la provincia o el Congreso de la Nación, son dos órganos colegiados, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, que para sancionar una ley se requiere la mayoría de las dos cámaras. El Poder Ejecutivo es unipersonal. Así lo dice la Constitución. ¿Eso quiere decir que hay uno solo? No. Hay toda una estructura administrativa. Pero quien toma la decisión final siempre es el gobernador. Mientras que en la legislatura no es así. En el Poder Judicial, por el contrario, está atomizado el poder. Cada juez tiene la atribución de poder dictar una sentencia, tomar una decisión. Si esa decisión no nos conforma a las partes, a una de las partes, podemos recurrirla o a las dos partes. En una de esas no nos conforma a ninguna de las dos partes. Podemos recurrirla para que otro tribunal pueda revisarla. Incluso en la mayoría de los casos existe la posibilidad de tener otra instancia a través de la Corte de la Provincia o la Corte de la Nación, incluso en algunos casos. Corte Interamericana. O la Corte Interamericana, pero eso no es jurisdiccional, la Corte Interamericana, es otra característica, es para proteger el funcionamiento de los tratados de derechos humanos. En cambio, cuando hablamos de la justicia en la provincia y en el país, estamos hablando de una función jurisdiccional, se deciden casos judiciales. Y en esto hay que comprender que no se agota la jurisdicción en el juez de primera instancia. Es importante, tiene atribuciones y si las partes no lo recurren, queda como definitivo. Entonces, es distinto al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, el que manda, es el gobernador. Y está hecho de esa forma, esa conformación de tomar las decisiones de esa manera, porque de esa manera se puede avanzar. Por eso tiene tantos límites el Poder Ejecutivo, porque tiene mucho poder. Por eso tiene muchos límites. En cambio, en el Poder Judicial no es exactamente así, sino que está atomizado en cada juez ese poder. Sí, incluso cada juez tiene el control constitucional, que se le dice, ¿no? Debe ejercer interpreta la Constitución y que incluso puede variar. Usted puede interpretarla de alguna forma, otro juez de otra. Bueno, para eso están las instancias superiores, para que haya una cuestión definitiva. Exactamente. Pero además existe la pluralidad. Es decir, es fundamental, de la esencia del Poder Judicial es que no todos los jueces piensen de la misma manera. Si todos los jueces piensan de la misma manera, no estamos hablando de una república. Sí. Estamos hablando de otra cosa. Una autocracia, posiblemente. Sí, exactamente, una autocracia. Es decir, los jueces tienen que tener distintas posiciones. No quiere decir que esté obligado a pensar distinto. Lo que pasa es que en la conformación del Poder Judicial, cuando se seleccionan quienes van a ser los jueces, hay que tener en cuenta que hay distintas visiones. Hay que buscar a las personas más capacitadas, como dice la Constitución, idoneidad. No partidismo o proximidad de otras cosas. No.
Hay que buscar a las personas idóneas. Y las personas idóneas no necesariamente piensan como yo, a lo mejor no piensan como yo, pero es idónea. Ahora, pero esa responsabilidad no recae directamente, vuelvo al mismo concepto, en el pueblo, en la ciudadanía, sino que hay un Consejo de la Magistratura, en el caso de Mendoza, a nivel nacional también, y el Poder Ejecutivo, el gobernador en este caso, que es quien termina definiendo el pliego que va a mandar al Senado, para que el Senado, ahí a través sí de los representantes del pueblo, acepte o no acepte que esa persona ocupe el cargo por el cual ha sido propuesto, lo ha propuesto el gobernador. ¿Es el sistema ideal ese de selección de jueces, fiscales? Yo no sé si es el sistema ideal. Lo que pasa es que nadie es ingenuo. Y todos sabemos que los consejos de la magistratura en nuestro país, en la medida que se fueron incorporando, generaron otros problemas, que es la partidización de los colegios de abogados, asociaciones de magistrados, universidades. ¿Por qué? Porque son los que van a terminar conformando y van a ser parte de esa decisión. Entonces aparece la conformación de aparatos electorales de los distintos sectores políticos que tienen interés en manejar los consejos de la magistratura. Uh-huh. Es decir, no hay ingenuidad. Acá lo que estamos hablando es de poder. Sí. Cuando se habla de poder, estructuralmente hay que conformarlo de forma tal de que nadie tenga la suma del poder. Por eso, esto de la separación de poderes. Pero, digo, es difuso en ese caso que se cumpla este ideal que usted está planteando, porque usted mismo dice, en los consejos de la magistratura, que en definitiva son los que proponen una terna para que el Ejecutivo elija a la persona idónea, entre comillas, para que ocupe ese cargo, bueno, están un poco dirigidos o intentan ser dirigidos por la política, por los partidos políticos. ¿Por qué? Porque se meten, como dice usted, en los colegios de abogados, no nos chupamos el dedo, ¿no? Los partidos políticos buscan gente propia para que a la hora de tener un votito más, un votito menos en el Consejo de la Magistratura, bueno, sea mío, ¿no? Digo, ese ideal no se termina cumpliendo al 100%. Lo que pasa es que los ideales son guías. Las acciones de los hombres van de acuerdo a los intereses. Por eso los ciudadanos debemos saber cuál es el interés de los ciudadanos, cómo debemos conformar. Y eso nos va a ayudar a entender cómo debemos votar, cómo debemos reclamarle a la dirigencia, cómo debe proceder. Y cuando procede de la forma que no corresponde, que no contribuye a la ciudadanía, a la república, bueno, hay que hacérselo saber. Hay distintas formas de hacérselo saber. A través de la expresión. Uh-huh. La expresión de decir, mire, esto no es lo que corresponde. A través del voto, puede ser. A través de las funciones que se tienen. Yo, por ejemplo, cuando he tenido que plantear cuestiones con respecto al Consejo de la Magistratura, en dos acordadas he planteado disidencia con bastante profundidad y he criticado bastante. Incluso en el jurado de enjuiciamiento, en el último jurado de enjuiciamiento, en mi voto he planteado algunas cuestiones que me parecen esenciales. Bueno, esto es parte del ejercicio de la ciudadanía. Me toca a mí, como ministro de la Corte, ejercerlo. Bueno, hay otros funcionarios que también deben ejercerlo. Uh-huh. Legisladores, hay académicos. Es decir, la ciudadanía se ejerce no solamente con el voto, se ejerce en cada lugar donde nosotros tenemos posibilidades de decir lo que vea la prensa. Claro, bueno, por eso un poco también este espacio para bajar al llano a la ciudadanía estas cuestiones que quizás no tienen tan masticadas. Ahora, usando un término judicial, un poco está sugiriendo invertir la carga de la prueba, que nosotros como ciudadanos busquemos ejercer ese derecho y quizás no hay algún mecanismo que desde arriba se intente cumplir este derecho que nosotros tenemos adquirido vía Constitución. Quien tiene poder tiende a tener más poder. Claro. Esto ya lo decía Montesquieu, pero no lo descubrió Montesquieu, lo sabían los atenienses. Por eso mismo ellos planteaban en la asamblea pública, en el ágora, es decir, en la plaza pública, frente al público, toman las decisiones. Claro. Ya lo sabían ellos. Exactamente. Si estamos esperando que quien tenga poder vaya a declinar el poder, estamos... No hay forma. No estoy siendo iluso. Para ser generoso en la palabra. Sí. Sería peor todavía. Sí. Es de una ingenuidad absoluta. Quien tiene poder, incluso hasta personas con buena voluntad, se creen poseedores hasta de la verdad, de las respuestas correctas. Incluso tender a imponer el criterio es parte de la naturaleza humana. Entonces, cada uno de nosotros debe saber
que debe ejercer el derecho a la ciudadanía, debe ejercer esa manifestación. Esto es fundamental, por eso la República se conforma con ciudadanos, no con funcionarios. Los funcionarios son funcionarios, funcionan de acuerdo al sistema de la República. Los ciudadanos, esto de invertir la carga de la prueba, no, es que la República está basada en los ciudadanos, no es al revés. Entonces, lo que pasa es que estamos todos acostumbrados como es que otros piensan por nosotros, pero si en nuestra vida privada no aprendemos desde chico. Vos tenés cierta edad, pero a cierta edad llegó un momento donde ya no querías que tus padres tomaran decisiones por vos, las querías tomar vos. Bueno, eso es ser ciudadano. Uno quiere tomar sus propias decisiones. ¿Será que yo tengo este espíritu desde siempre? A mí no me gusta que tomen decisiones que yo tengo que tomar. Bueno, doctor, justamente con lo que usted decía, y para ir cerrando, usted dijo que ha sido muy crítico del Consejo de la Magistratura y esta forma de selección de funcionarios del Poder Judicial. Bueno, ¿existe para usted algún modelo más idóneo para seleccionar a quienes en definitiva nos van a representar en este poder tan importante? Yo no creo que haya un modelo exclusivo. Lo que pasa es que cada forma que uno pretende establecer debe estar regulada de forma tal que permita el buen funcionamiento de la justicia. Algunos plantean, por ejemplo, la elección de los jueces. Claro que no es lo mismo elegir por lista sábana, ¿no es cierto?, 10 jueces, que elegir de a un juez por cada circunscripción. ¿En qué condiciones? ¿Cuándo se va a hacer? Si va a ser con partidos o sin partidos. Es decir, si hablamos de elección. Si hablamos del poder del gobernador, el gobernador antes tenía el poder de designar a quien entendía que correspondía designar. Bueno, pero eso no es ni malo ni bueno. Se pueden establecer mecanismos. Sí, se pueden establecer mecanismos. Lo que pasa es que hay que pensarlo. Puede ser el Consejo de la Magistratura y puede ser el Consejo de la Magistratura. Lo que pasa es que si nosotros estamos advirtiendo que existen ciertos mecanismos que están afectando al Consejo de la Magistratura, no solamente por la partidización está dada por un problema estructural del Consejo de la Magistratura. En su regulación, el porcentaje de discrecionalidad del Consejo es muy alto. Y entonces, obviamente, la tendencia a manejar quiénes son los que van a tomar la decisión es importante. ¿Por qué? Porque ellos tienen discrecionalidad. Si está tabulado, no hace falta nada de todo esto. Bien. Entonces el problema está ahí. ¿Cómo lo vamos a regular? Bueno, también nos estábamos adelantando a otro tema que vamos a tocar en otro episodio. Ahí tiro una puntita en relación al Consejo de la Magistratura y cómo es el proceso de selección y la discrecionalidad. Eso lo vamos a tratar en otro tema. Hoy hemos llegado al final de este episodio. Agradecerle nuevamente, José, doctor, por su compañía. Bueno, y a ustedes, agradecidos por acompañarnos en este nuevo episodio de Ciudadanía y República. Les adelantamos el tema para la siguiente charla, porque ya son charlas, no entrevistas. Es independencia de los jueces, un tema bastante interesante y que lo aborda al doctor por completo. Así que síganos en Andino Streaming, síganos en nuestras redes y nos vemos la semana próxima.